Por allá de mediados de los 2000, Audi lanzó un auto que, wow, para muchos puristas es una auténtica obra de arte. Un coche que no solo vino a revolucionar su categoría, sino que se convirtió en una leyenda por derecho propio. Estamos hablando, claro, del Audi RS4 V7. Y es que, a ver, esta frase es fuertísima y nos mete de lleno en la historia. No estamos hablando de un lanzamiento más, de un coche nuevo en el mercado. No, este era un verdadero retador, uno que llegó para patear el tablero y poner a temblar a los gigantes de siempre. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue su secreto? Bueno, esa es la pregunta del millón. Así que vamos a meternos de cabeza para entender qué hizo a este sedán tan especial y cómo se ganó su lugar como un verdadero ícono. Desde el principio, desde que lo presentaron a finales de 2004, la idea era muy clara. Se trataba de buscar el balance perfecto, o sea, la elegancia de un sedán que podrías usar todos los días para ir a la oficina, pero con la furia de un auto de carreras debajo. Esa doble personalidad, eso es lo que lo hace único. Y su diseño, su diseño se basaba en un concepto que hoy parece casi perdido, la discreción agresiva. A ver, pensemos en los autos de ahora, llenos de líneas marcadas, alerones, luces por todos lados. El RS4 era todo lo contrario. Era sutil, elegante, casi como un agente secreto. La definición perfecta de un lobo con piel de oveja. Y aquí está lo interesante. Cada detalle que se veía, digamos, agresivo, no estaba ahí de adorno. Todo tenía una función, un porqué. Estaba perfectamente integrado en la carrocería, sin gritar a los cuatro vientos la bestia que llevaba dentro. Pura elegancia funcional. Pero claro, aunque era discreto, dejaba pistas. Esas salpicaderas ensanchadas, por ejemplo, eran un guiño directo al legendario Audi 4 original. Las llantas, que podían ser de 18-19 pulgadas, dejaban ver unos frenos gigantescos. Y ojo, aquí fue el debut de la parrilla single frame con diseño tipo panal, que hoy es el sello de todos los RS. Atrás, nada de alerones exagerados, solo un difusor muy sutil y, por supuesto, esas dos salidas de escape ovaladas inconfundibles. Ok, si el diseño era el cuerpo, ahora vamos a hablar del alma. ¿Y qué alma? Porque el motor de este coche era, sin exagerar, una obra de arte de la ingeniería alemana, algo que para esos años de verdad parecía desafiar toda lógica. La tecnología clave aquí se llamaba FSI, inyección estratificada de combustible. Para no ponernos muy técnicos, es un sistema de inyección directa que venía directo de los autos de carreras, que lograba que el motor pudiera subir de revoluciones como loco, producir más potencia y encima ser más eficiente. O sea, tecnología de pista en un auto de calle. Y esto nos lleva al número que lo definía todo. 8.250 RPM. Esa era la línea roja. Pensemos un segundo en eso. Un motor V8 en un sedán para la familia que podía girar a esas revoluciones era, de verdad, algo de otro planeta. El sonido, la sensación, pura adrenalina. Toda esa capacidad para revolucionar se traducía en 420 caballos de fuerza. Pero, a ver, el dato que de verdad volaba la cabeza era la potencia específica, 100 caballos por litro. En esa época, en 2004, esas eran cifras que solo veíamos en superdeportivos exóticos, como los de Ferrari. Y de repente, Audi lo pone en un sedán. Aquí es donde se nota la gran diferencia de filosofías, ¿no? No era el típico V8 americano de muscle car, con todo el empuje desde abajo y un sonido grave, profundo. No, este era un motor de precisión. La potencia iba creciendo y creciendo hasta explotar cerca de la línea roja. Y el sonido no era un rugido, era un chillido agudo, metálico, totalmente adictivo. Pero, claro, de nada sirven 420 caballos si las ruedas solo patinan, ¿verdad? Y aquí es donde entra la segunda parte de la magia, la legendaria tracción 4 y una suspensión que era una genialidad. El objetivo era que toda esa potencia se pudiera usar de verdad, en cualquier momento, en cualquier lugar. El sistema 4 de esta generación fue de hecho una completa revolución para Audi. Fue la primera vez que se atrevieron a enviar más potencia al eje trasero, un 60% atrás y un 40% adelante. ¿Y qué significó eso? Que se acabó el subviraje, ese comportamiento de los Audis de antes de quererse ir de frente en las curvas. De repente, el RS4 se sentía ágil como un coche de tracción trasera, pero con el agarre brutal de la tracción integral. Y si eso no fuera suficiente, estaba el sistema DRC. El control dinámico de la suspensión. Y aquí viene lo más increíble de todo. No era electrónico, nada de computadoras lentas. Era un sistema puramente mecánico hidráulico. Pura magia analógica funcionando a la perfección.
A ver, ¿cómo funcionaba esta brujería mecánica? Es bastante ingenioso. Cuando el coche entra en una curva y la carrocería empieza a inclinarse, el sistema lo detecta. Inmediatamente manda presión de aceite al amortiguador opuesto en diagonal para ¡pum!, contrarrestar esa inclinación. El resultado es que el coche se mantiene increíblemente plano, como una tabla, con las 4 llantas pegadas al asfalto. Impresionante. Entonces, con todo este arsenal de tecnología bajo el capó y el chasis, el RS4 no solo llegó a venderse bien, no, se ganó su lugar en la historia, forjando su leyenda en medio de lo que era básicamente una guerra civil entre las marcas alemanas por ver quién hacía el mejor sedán deportivo. La cosa estaba así. El RS4 llegó a desafiar al rey indiscutible de ese entonces, el BMW M3, y lo hizo con más potencia y una tracción muy superior. Por otro lado estaba el Mercedes AMG, que era un monstruo de torque en línea recta, pero no tan ágil. Y ahí, justo en medio, el Audi encontró su espacio. Se convirtió en el arma definitiva, la que podías usar lloviera o hiciera sol, en una carretera de montaña o en la autopista. Y la experiencia al volante, bueno, es algo que se siente en las tripas. Desde que lo enciendes, escuchas ese rugido V8, metálico, muy puro. La caja de cambios, que era manual sí o sí, tiene un recorrido corto, mecánico, preciso, delicioso. La tracción 4 te da una confianza que es casi absurda. Pero la verdadera droga es llevar ese motor hasta las 8000 RPM y escuchar ese grito agudo. Es pura sinfonía mecánica. Y todo esto es lo que lo convierte en leyenda, porque el RS4 V7 es, y esto hay que decirlo claro, el último de su especie. Pensemos en esa receta, un V8 de aspiración natural, una caja manual y una tracción integral mecánica. Esa combinación, esa fórmula simplemente ya no existe. Se acabó. Y su valor en el mercado lo demuestra. Después de la depreciación inicial, normal en cualquier coche, su precio se estancó. Dejó de caer. Y hoy un buen ejemplar no solo conserva su valor, sino que está empezando a subir. Ya no es solo un coche usado, es una pieza de colección. Esta frase creo que lo resume todo a la perfección. El RS4 capturó ese instante preciso en el tiempo, justo antes de que la electrónica y lo digital le quitaran un poco el alma al manejo. Es, sin duda, la cima, el punto más alto de la era analógica en los deportivos modernos. Y así, para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. Conociendo todo lo que este auto significa, si se tuviera que elegir uno para conquistar el asfalto, ¿cuál sería? ¿La increíble practicidad y estilo de la versión familiar, el Avant, o la elegancia clásica y atemporal del sedán? Una decisión difícil, ¿no?